Mi marido me engañó y obtuve la venganza perfecta. Mi familia estaba en shock. Si os dijera que a mis 75 años la vida me jugó una de esas pasadas que solo imaginamos que pasan en las películas, ¿me creeríais? Que yo, una mujer que viví casi 5 décadas junto al hombre que pensé que sería mi compañero de vida, descubrí una traición que me destrozó el corazón y en lugar de destruirme, me hizo renacer. Bueno, esa es mi historia. Mi historia de dolor, de lucha y, sobre todo, de venganza. Una venganza que no estuvo impulsada por la ira ni el resentimiento. Fue una venganza llevada a cabo con la fuerza de mi propia dignidad, con el coraje de quien no acepta quedarse atrás, incluso cuando el mundo dice que es demasiado tarde para reaccionar. Cuando tienes 75 años, ¿qué esperas de la vida? Esperaba calma, respeto, una vejez en paz al lado del hombre que durante tantos años me prometió amor eterno. Y allí estaba yo, viviendo en esa calma, pensando que nada podía sorprenderme, que la vida ya me había dado todo lo que necesitaba. Me equivoqué. Fue en uno de esos días normales, cuando el silencio en la casa es tan profundo que parece que el tiempo se ha detenido, que encontré algo que lo cambió todo para siempre. No lo buscaba, no tenía sospechas, pero la verdad apareció en forma de mensajes en su celular. Palabras que confirmaron mi mayor temor y trajeron lágrimas a mis ojos que ni siquiera sabía que tenía para llorar. Me quedé allí, con mi teléfono celular en la mano, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Y en ese momento me asaltó una pregunta. ¿Cómo puede ser tan cruel alguien que prometió cuidarme por el resto de mi vida? Nunca tuve la respuesta y quizá nunca la tendré, pero decidí que no iba a dejarme llevar por el dolor. Decidí que incluso con el corazón roto me levantaría. Y así nació la idea de mi venganza perfecta, no una venganza para herir o humillar, sino para mostrarme, para demostrar que todavía soy dueña de mi vida, de mi historia, de mi valor. Y esa es la historia que quiero compartir con vosotros hoy, porque sé que no estoy sola, que muchas personas, a cualquier edad, enfrentan traiciones, pérdidas y momentos en los que todo parece desmoronarse. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Antes de continuar, quiero pedir algo importante. Si estás aquí, escuchando esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir todas las noticias e historias que comparto. Cada suscripción, cada comentario me da fuerzas para seguir contando la verdad que muchos prefieren ocultar. Y, ya que estamos todos aquí juntos, cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están mirando. Quiero saber quién está al otro lado, quién está conmigo en este camino de dolor, fortaleza y superación. Ahora, siéntate cómodo, porque esta historia no es fácil, pero es cierta. Y os lo contaré todo, con toda mi alma. Mi nombre es Elena. Tengo 75 años. Nací y crecí en un pueblo pequeño, donde la gente se conoce por su nombre y las historias corren como el viento por las calles. Me casé joven, a los 25 años, y mi marido, Juan, siempre ha sido un hombre de palabra. Al menos eso es lo que pensé. Durante años construimos una vida juntos. Tuvimos 3 hijos, una casa, momentos de alegría, desafíos, luchas y muchos logros. Me dediqué a él, a nuestra familia, a la casa, creyendo siempre que el amor verdadero era la base de todo. Pero, poco a poco, sentí una distancia, una frialdad que comenzó a crecer entre nosotros. Juan llegó tarde a casa del trabajo, distraído, y yo intenté entender, justificar. Pensé que era cansancio, preocupaciones, pero la verdad era diferente. Y esa verdad me golpeó como un cuchillo. Fue en el silencio de una tarde cualquiera que descubrí los mensajes de su celular. Palabras dulces e íntimas que nunca me había dicho antes. Nombres que no conocía. Conversaciones que no debería haber leído. La traición estaba allí, clara, en la pantalla brillante de aquel dispositivo. Recuerdo el sabor amargo en mi boca, el corazón acelerado, el sudor frío en mis manos. Todo dentro de mí gritaba que huyera, que olvidara,
que fingiera que no había visto nada. Pero ya no pude más. Ese secreto era una bomba a punto de explotar y yo necesitaba decidir qué hacer. Pasé horas mirando al vacío, tratando de encontrar fuerzas para lo que estaba por venir. Sentí ira, tristeza y vergüenza, todo al mismo tiempo. No quería ser esa mujer traicionada, no a los 75 años, no después de todo lo que he pasado. Y ahí fue cuando una chispa se encendió dentro de mí. No se suponía que terminaría allí. No iba a dejar que esta traición definiera mi final. Necesitaba venganza, pero un tipo diferente de venganza. Una venganza que me devuelva mi poder, que demuestre que sigo siendo dueño de mi historia. Así que os invito a que me acompañéis hasta el final, porque os contaré todo. Cómo me enteré, cómo luché contra el dolor, cómo hice planes y, finalmente, cómo conseguí dar mi respuesta, la venganza perfecta. Y recuerda, si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, comenta desde dónde lo estás viendo. Cada gesto vuestro es un aliciente para seguir aportando estas historias, reales, crudas, llenas de emoción y fuerza. Ahora, respira profundamente conmigo. El viaje será intenso, pero prometo que valdrá la pena. Cuando las primeras palabras de traición aparecieron en esa pantalla, sentí como si el suelo se hubiera abierto y se hubiera tragado todo lo que conocía. Fueron meses de silencio, mentiras y omisiones. João, el hombre con el que planeaba envejecer, estaba viviendo otra vida, lejos de mis ojos, con alguien que yo nunca podría haber imaginado. No pude aceptarlo. En ese momento, la casa que construimos se convirtió en una prisión de angustia. Cada rincón, cada objeto parecía guardar secretos que nunca imaginé. El olor del café en la cocina, el sonido de la llave en la puerta, todo se convirtió en recuerdos dolorosos, en preguntas que no sabía cómo responder. ¿Por qué me hizo esto? ¿Dónde me equivoqué? ¿Por qué no vi las señales? Estas preguntas me perseguían noche tras noche. Mi corazón se llenó de dolor, pero también de una profunda tristeza que me consumía. No fue solo una traición física, fue la traición de años de confianza, de promesas, de sueños compartidos. Y lo peor es que no fue una sorpresa aislada. Poco a poco, descubrí que João llevaba meses manteniendo esa relación oculta. Los mensajes, las reuniones, las mentiras, cuidadosamente planeadas. Durante todo este tiempo me hice cargo de la casa, de los niños, de la vida que creía que era nuestra. Quise gritar, quise acabar con todo, pero la vergüenza me silenció. A mis 75 años, nunca imaginé que iba a vivir esto. Me sentí sola, vulnerable, como si me hubiera traicionado no solo él, sino toda mi vida. Durante días evité enfrentarlo. Preferí guardarme el dolor para mí, tratando de entender qué hacer. La ira creció, mezclada con el miedo a lo que vendría después. ¿Se arrepentiría? ¿Podría perdonar? ¿Aún valía la pena intentar salvar algo? Mi corazón se rompió, en pedazos, y con cada pedazo vino la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué hacer cuando los cimientos de tu vida se derrumban? Con cada mirada intercambiada, con cada palabra que decía, sentía el peso de esa mentira. Lo que una vez fue seguridad se convirtió en un campo minado, donde entré con miedo, tratando de no volar por los aires ante el siguiente descubrimiento. João continuó como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que todo había cambiado para siempre. Era como si viviera una vida paralela, la mujer que amaba y la mujer que escondía. Y no sabía cuál era el verdadero. A menudo me preguntaba si debería haber visto las señales antes, si las noches que se quedaba hasta muy tarde o las llamadas que ocultaba me hubieran podido poner al tanto. Pero el amor nos ciega y yo quería creer que todo estaba bien, que él era fiel como siempre prometió. Pero la traición no es un error pequeño. Es una herida que sangra profundamente y que se corroe lentamente. Y mi herida era tan profunda que parecía imposible de sanar. Me di cuenta de que me enfrentaba a una difícil elección. Seguir viviendo esa mentira,
fingiendo que todo estaba bien para mis hijos, para mis amigos, para mí misma, o afrontar el dolor de frente, aceptar la verdad y decidir mi destino. No fue una decisión fácil. Tenía miedo del futuro, miedo de estar sola después de tantos años, miedo de lo que pensaran los demás. Al fin y al cabo, la sociedad no ve con buenos ojos que una mujer mayor se enfrente a un problema como este. Parece que tenemos que aceptarlo todo, callarnos y envejecer en silencio. Pero yo no quería eso para mí. Yo quería dignidad, yo quería respeto, yo quería, sobre todo, la verdad. Durante semanas, esta lucha me consumió. La sensación de estar perdido en medio de un torbellino de emociones que no podía controlar. La tristeza, la ira, el miedo, la vergüenza. Todo me rodeaba, pero no me abrumaba por completo. Sabía que necesitaba encontrar una salida, una manera de redescubrir la mujer que era antes de todo esto. Porque la Elena que descubrió la traición no podía ser la Elena que continuara viviendo así. Necesitaba ser fuerte, por mí, por todo lo que había vivido, por todo lo que todavía quería vivir. ¿Pero cómo? La respuesta no llegó fácilmente. Me sentí atrapada, como si estuviera en una celda invisible, creada por el miedo y la inseguridad. Y mientras yo luchaba conmigo mismo, John seguía viviendo su mentira. Y sabía que si no actuaba, mi vida sería devorada por su traición. Fue entonces cuando me di cuenta de que no bastaba con sufrir. Necesitaba reaccionar. No de cualquier manera, no con impulsos ni desesperación, sino con calma, inteligencia y valentía. Necesitaba planificar mi venganza, no para destruirlo, sino para liberarme. Esa fue la única manera que pude encontrar para salvarme. Aún con la decisión tomada, en el interior la lucha continuaba. No fue simplemente elegir ser fuerte y ya está, no. Fue una lucha diaria conmigo misma, con mis miedos, mis dudas, mi propia fragilidad que insistía en manifestarse cuando menos lo esperaba. A veces me preguntaba, ¿tengo derecho a vengarme? ¿Sigo siendo esa mujer que merece empezar de nuevo, incluso después de todo? La voz de la inseguridad llegó como un susurro venenoso, diciéndome que era demasiado viejo para cambiar, que las heridas nunca sanarían, que el mundo ya me había dado lo que podía. Lo peor es que esa voz venía de dentro de mí, de aquellas partes marcadas por el tiempo, por el sufrimiento, por los errores que cargaba como cargas silenciosas. Al fin y al cabo, ¿quién era yo? ¿La esposa fiel, la madre devota, la mujer que sacrificó sus sueños? ¿O la mujer traicionada, abandonada por la esperanza? Lloré mucho. Solo en la habitación, en silencio, mientras afuera el mundo seguía con su rutina. Lloré por las noches robadas, por los planes rotos, por el amor que se convirtió en mentira. Lloré por mí misma, porque no sabía si sería capaz de dar el paso que me sacara del dolor y me devolviera la vida. Pensé en rendirme, hacer como si no hubiera visto nada, que todo estaba bien, para evitar la confrontación, para conservar la apariencia de una familia normal. Pero sabía que eso solo me hundiría más. Eso no es lo que quería. Quería renacer, pero el miedo me paralizó. Durante estos tiempos oscuros, traté de encontrar significado en las pequeñas cosas. La luz del sol que entraba por la ventana, el olor del café por la mañana, la risa de mis nietos. Me recordaron que todavía había vida más allá de la traición, que podía encontrar la fuerza para luchar. Pero la culpa también vino a visitarme. Culpa por dudar de él, culpa por no darme cuenta antes, culpa por sentirme tan perdida después de tantos años juntos. Fue como si no solo me hubiera fallado a mí mismo, sino a toda mi familia. Y con cada paso, el dilema se intensificaba. ¿Debería confrontarlo? ¿Debo abrirme a mis hijos? ¿Debería terminar con todo y empezar de nuevo, por mi cuenta? ¿O es mejor intentar salvar un matrimonio que parecía condenado? Estas preguntas me mantuvieron despierto toda la noche. Formaron una tormenta dentro de mi pecho,
una batalla entre mi corazón herido y la razón que aún buscaba esperanza. También sentí una culpa silenciosa por pensar en venganza. No debería perdonar. La venganza no me destruiría por dentro. ¿Qué diría la gente? ¿Debería una mujer de mi edad, con la experiencia que tengo, simplemente aceptarlo y seguir adelante en paz? Pero yo sabía que el verdadero perdón no venía del silencio ni de la sumisión. Solo llega cuando nos respetamos a nosotros mismos, cuando elegimos ponernos en primer lugar. Y todavía no estaba lista para perdonar, no antes de encontrarme a mí misma de nuevo. Me encontré atrapada entre dos mundos: el miedo a la soledad y el deseo ardiente de ser libre, el deseo de preservar a la familia y la necesidad de preservarme, a mí misma. Fue un juego cruel de emociones que me dejó exhausto, pero también decidido. En ese momento, comencé a darme cuenta de que la batalla más grande no era con él, era conmigo misma, contra todo lo que me decía que me rindiera, que me escondiera, que aceptara el dolor como destino. Y yo no quería eso. Fue en esta lucha interna que la idea de la venganza perfecta comenzó a tomar forma, no como una explosión de odio, sino como un plan cuidadosamente construido para liberarme del pasado y darme un futuro. Pero para eso necesitaba fortalecerme, prepararme. No sería un camino fácil. Entonces comencé a buscar ayuda, aunque fuera en silencio, leyendo, investigando, tratando de entender cómo podía girar el juego a mi favor. Necesitaba estar preparado para lo que viniera. Cada día, el dolor disminuía, un poco, y la esperanza crecía. Y con esa esperanza, el poder de decidir sobre mi propia vida. Ya no sería la víctima, yo sería el protagonista de mi historia. Después de semanas de estar inmerso en un torbellino de emociones, finalmente acepté que no podía ganar esta batalla solo. La soledad era un veneno silencioso que amenazaba con ahogarme. Necesitaba apoyo, alguien que me ayudara a aclarar mi mente y fortalecer mi corazón. Fue entonces cuando conocí a Ana, terapeuta especializada en relaciones y superación de traumas. Al principio, me daba vergüenza contarlo todo. Una mujer de mi edad, con mi historia, exponiendo una herida tan profunda. Pero Ana tenía una presencia tranquila y acogedora. Con ella, las palabras comenzaron a fluir y finalmente pude nombrar el dolor que me consumía. Fue un inmenso alivio darme cuenta de que mi experiencia no era única, que otras mujeres, incluso con historias diferentes, también habían pasado por traiciones, pérdidas y renacimientos. Ana me enseñó que la venganza no tenía por qué ser un acto de destrucción, sino un proceso de reconstrucción. No se trataba de lastimar a John, sino de recuperar el poder que él intentó quitarme. Tienes que reencontrarte a ti misma, Elena, dijo. Y eso empieza con el amor propio, con el coraje de ponerte en primer lugar. Entonces comencé a crear un plan. No es un plan de venganza impulsiva, sino un plan estratégico para cambiar las cosas. Primero, decidí que necesitaba entender mejor todo lo que estaba pasando, no solo para confirmar la traición, sino para saber exactamente qué estaba haciendo, dónde y con quién. No por obsesión, sino para tener el control de la situación. Comencé a observar, a investigar con cuidado. Sin prisa, sin dejar que el miedo me domine. Anoté detalles, horarios, mensajes que dejó, comportamientos sospechosos. Fue un trabajo, silencioso, casi invisible, pero me dio la sensación de estar recuperando el control de mi vida. Además, decidí cuidarme como nunca antes. A los 75 años, supe que no era demasiado tarde para reinventarme. Recuperé el hábito de caminar por la mañana. Comencé a asistir a un grupo de yoga para personas mayores y me inscribí en una clase de pintura, una vieja pasión que había descuidado durante décadas. Este autocuidado no era solo para el cuerpo, sino para el alma. Necesitaba fortalecerme, acercarme a mí misma para que nada ni nadie pudiera volver a derribarme. Y fue entonces cuando me di cuenta de que la verdadera venganza no era contra él. Se trataba de reconstruirme,
valorarme y prepararme para lo que viniera después, ya fuera quedarme a su lado o seguir mi propia vida, sola y libre. Pero el plan no quedó ahí. También sabía que necesitaba aliados, personas que me apoyaran, que comprendieran mi dolor y que me ayudaran a mantener la concentración cuando la tormenta amenazara con regresar. Entonces comencé a abrirme a mis amigos más cercanos. Al principio no les conté todo, pero les conté lo suficiente para que supieran a qué me enfrentaba. Y fue una maravillosa sorpresa darme cuenta de lo dispuestos que estaban a apoyarme. Tus palabras, tus abrazos, tus historias me dieron fuerza. Ya no estaba solo. Fue entonces cuando, poco a poco, comencé a planificar el momento adecuado para actuar. No sería un momento de explosión o confrontación directa. Quería que fuera un momento en el que estuviera lista para decir «basta». Un momento en el que pudiera recuperar mi dignidad y mi poder sin perder la calma. Sabía que para que la venganza fuera perfecta, necesitaría paciencia y estrategia. Por eso, me aseguré de que cada paso se diera en el momento adecuado, con la cabeza fría y el corazón fuerte. Y así, día tras día, construí mi camino. Entre lágrimas y risas, entre el miedo y la esperanza, entre el dolor del pasado y el brillo del futuro. Me estaba preparando para una transformación que iba mucho más allá de la traición de João. Me estaba preparando para renacer como mujer, como ser humano, como alguien que merece respeto y amor. Esta preparación me dio un nuevo poder. No un poder de dominación o de venganza, sino un poder de autocontrol, de conciencia y de libertad. Y sabía que cuando llegara el momento, estaría lista para dar el paso decisivo, para demostrar que incluso a los 75 años, la fuerza de una mujer no tiene edad. El tiempo pasó, y con él, mi paciencia y estrategia se pusieron a prueba más de lo que imaginaba. Ese plan que había ido construyendo con tanto cuidado comenzó a convertirse en una batalla diaria, donde el dolor se mezclaba con la ira y el miedo a la exposición. Cada día era un campo minado emocional. Era como si caminara sobre hielo fino, listo para caer en cualquier momento. João, mi marido, continuó con su comportamiento habitual, una mezcla de indiferencia y arrogancia, pensando que yo era una vieja cansada, que nada podría afectarme más. Cometió un gran error. Su arrogancia fue la llama que encendió mi determinación. El peor de esos momentos difíciles fue cuando empezó a notar que yo era diferente. Más seguro, más fresco. Un día, en una conversación banal, dejó caer una indirecta, algo sutil, pero que dejaba claro que sospechaba que yo sabía de sus andanzas. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi columna. Podría haber explotado, gritado, hecho una escena ahí mismo. Pero respiré profundamente, bajé la mirada y seguí hablando como si nada hubiera pasado. Esa fue mi primera victoria silenciosa, no darle el placer de ver mi desesperación. Pero la tensión solo aumentó. En casa, el ambiente se volvió pesado. Silencios incómodos llenaron los rincones que antes estaban llenos de risas y conversaciones. João comenzó a evitarme, y yo, a mi vez, mantuve mi plan en secreto, guardando mis notas, mis pruebas y mi estrategia como si fueran tesoros. Era un tiempo de soledad dentro de la propia casa. Me sentí atrapada entre 4 paredes que me recordaban tiempos felices, pero que ahora parecían una prisión. Muchas veces lloré sola en el baño, sintiendo el peso de todo sobre mis hombros. Hubo una noche que nunca olvidaré. João llegó, tarde a casa, borracho. El olor a alcohol mezclado con el aroma de perfume femenino que sabía que no era mío. Intentó justificarse, pero sus ojos evitaron los míos. El asco ardía en mi pecho y la tristeza amenazaba con abrumarme. Fue allí, en esa noche fría, que comprendí que necesitaba ser más fuerte que cualquier lágrima. Me di cuenta de que ya no podía esperar que cambiara por sí solo. Tenía que actuar, y rápido. La venganza que estaba planeando tenía que ser el resultado de esta historia, pero también mi liberación definitiva. Pero no fue fácil.
Cada paso para poner en práctica mi plan requería una inmensa dosis de coraje. Tuve que lidiar con el miedo al fracaso, el miedo a lo que pensaran los demás y principalmente el peso de los recuerdos que aún me perseguían. Mi mente, que una vez estaba enfocada y clara, a veces se convertía en un campo de batalla donde las dudas y las inseguridades chocaban. ¿Podría hacerlo? ¿Merecía ser feliz después de todo? ¿Sería capaz de empezar de nuevo, incluso después de tantos años? Pero con cada dificultad recordaba las palabras de Ana, mi terapeuta. El poder está en ti, Elena. Solo necesitas creer y actuar. Y así, con lágrimas, rabia y esperanza, seguí adelante. Otra gran dificultad fue enfrentarse a la mirada de los niños. No quería que se involucraran en mi guerra, pero inevitablemente sintieron el cambio. Algunos estaban confundidos, otros heridos, y algunos incluso me juzgaron por no perdonar, por querer tomar la justicia en mis manos. Amaba a mis hijos y eso me dolía profundamente. Ellos no tenían la culpa de lo que pasó y yo no quería que sufrieran. Así que me mantuve firme, pero con amor, tratando de proteger a nuestra familia de lo que sabía que estaba por venir. Las noches eran las peores. Cuando la casa quedó en 1900, silencio, el vacío parecía aún mayor. Me sentí sola, frágil, luchando con el peso de la traición y el miedo al futuro. Pero también me sentí viva, porque cada día que no me rendía era una pequeña victoria contra la desesperación. Fue durante este periodo que comencé a tener sueños extraños, a veces sueños de venganza, donde me veía más poderoso que nunca. Otras veces, sueños donde perdonaba y era perdonado. Estas imágenes me confundieron, pero también me mostraron el camino. La venganza perfecta no se trataba solo de él, se trataba de mí. Finalmente llegó el momento en que supe que ya no podía posponerlo más. El momento en el que, con todo mi plan en marcha, tendría que dar el paso decisivo. Yo estaba listo, dispuesta a demostrar que aún a mis 75 años puedo ser dueña de mi historia, de mi dolor y de mi victoria. El día que he estado esperando, finalmente ha llegado, como un eclipse que oscurece todo para revelar la luz más brillante poco después. Me desperté con el corazón acelerado, sintiendo el peso de años de sufrimiento, ira y silencio condensándose en un solo momento que podría cambiar mi vida para siempre, y la suya también. Todo estaba preparado. Las pruebas que había reunido, cuidadosamente, las conversaciones que sabía que él no podía negar, todo organizado con una calma y precisión que me sorprendería incluso a mí. Tenía un plan, sí, pero también tenía algo mucho más fuerte, la certeza de que ya no sería una víctima. Juan ese día no estaba preparado. Él no sabía que yo estaba lista para enfrentarlo, para exponer su traición y para liberarme de esta prisión que él ayudó a construir. Todavía intentaba mantener su pose, su aire de saber la verdad, pero pude ver un miedo en sus ojos que nunca había visto antes. Era el miedo de una mujer que ya no acepta ser engañada. Cuando llegó, lo encontré en el sofá de la sala, con una sonrisa arrogante y una copa de vino en la mano. Fingí ignorar lo que sabía, pero dejé que sintiera el peso de mi mirada. Sabía que él estaba tratando de comprender lo que estaba pasando, porque ese silencio de mi parte era diferente. Estaba cargado de poder. Comencé a hablar, con voz firme y sin vacilar. Cada palabra era como una flecha recta que apuntaba a la verdad que tanto había intentado ocultar. Le mostré los mensajes, las fotos, los encuentros que él creía que nunca descubriría. Demostré que había estado atento, que nunca perdí el control, incluso cuando sentía que mi corazón se rompía. Su expresión cambió gradualmente. Primero, la sorpresa, luego la ira disfrazada y, por último, la desesperación. Intentó discutir, intentó justificarse, pero ya era demasiado tarde. No quería escuchar más excusas ni promesas vacías. Solo quería mi libertad. Y en ese momento, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Victoria.
El sentimiento dulce y amargo de alguien que ha sufrido, pero no se ha roto. La certeza de que había cambiado las cosas, de que la mujer que él creía que sería fácil de dominar, era de hecho una fuerza de la naturaleza. Pero la transformación no fue solo para él, fue, sobre todo, para mí. Porque en ese momento me di cuenta que la venganza perfecta no era destruir al otro, sino reconstruirme yo mismo. Estaba recuperando mi dignidad, mi autoestima y mi vida. Después de esa conversación, todo cambió. Juan salió de casa ese mismo día, con las maletas en las manos y el rostro abatido. Se llevó sus mentiras y sus traiciones, pero dejó atrás a la mujer en la que me he convertido. Una mujer fuerte, independiente y llena de vida. En los días que siguieron, sentí el peso de la soledad, pero también la ligereza de la libertad. Descubrí que era posible ser feliz sola, que podía amarme por encima de todo, y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Empecé a sonreír de nuevo, a soñar de nuevo, a planificar de nuevo. Fortalecí mis vínculos con mis amigos, hice nuevos planes para mi vida y, sobre todo, me cuidé con un amor que nunca antes me había permitido. La venganza perfecta no fue un arrebato de ira o resentimiento, sino un renacimiento. Prueba de que, incluso frente al dolor más profundo, es posible florecer. Y hoy, mirando atrás, no me arrepiento de nada. Cada lágrima, cada momento de duda, cada instante de miedo fue necesario para que yo llegara hasta aquí. Aquí donde soy dueña de mi historia. Aquí donde soy la protagonista de mi vida, y ya no la víctima. Y esa es mi verdadera victoria. Después de todo lo que pasó, después de la tormenta de emociones que recorrió mi vida, me reencontré a mí misma. Fue un proceso lento, a veces doloroso, pero siempre liberador. Porque la verdadera victoria no está en mostrar a los demás quién tiene la razón, sino en reconectarnos con quienes realmente somos. En el silencio de mi hogar, ahora libre de la sombra de la traición, pude escuchar mi propia voz, la que había silenciado durante tantos años, tratando de ser la esposa, perfecta, la madre devota, la mujer que siempre soportó todo en silencio. Hoy, a mis 75 años, me miro al espejo y veo a una mujer que no se dejó destruir. Veo una historia de superación, marcada por cicatrices que, más que heridas, son medallas de coraje. Durante todo este tiempo aprendí que el perdón, el verdadero perdón que libera, no es para los demás, sino para mí. Perdonar a Juan no significa olvidar lo que hizo, sino dejar de cargar con el peso de la rabia que me consumía. Me dio paz, pero no penséis que este camino fue fácil. Muchas veces, la tentación de volver atrás, de dejarme llevar por el dolor o el resentimiento, casi me venció. En muchas noches frías, lloré por aquella mujer que fui, que soñaba con un matrimonio feliz y un amor eterno. Pero también vi a la mujer en la que me había convertido. Fuerte, resiliente, en control de su propio destino. Hoy quiero decirte a ti que estás pasando por algo parecido. No importa la edad, no importa cuántas veces te hayas caído. Lo que importa es levantarse, respirar profundo y continuar. Porque la vida no se detiene y tú mereces ser feliz, mereces amar y ser amado de verdad. Decidí compartir mi historia porque sé que no estoy sola. Sé que hay muchas mujeres, jóvenes y mayores, que experimentan el dolor de la traición, el abandono y el desprecio. Pero también sé que dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza que puede transformar el dolor en victoria. La venganza que tomé, que muchos pensarían que fue solo un acto de despecho, fue en realidad un acto de amor propio. La venganza perfecta fue reencontrarme a mí misma, respetarme y liberarme de todo lo que me hacía daño. Hoy vivo de una manera diferente. Cultivo amistades sinceras, dedico tiempo a mis aficiones, a mi salud y a mis sueños, aquellos que he mantenido ocultos durante tanto tiempo. Y lo mejor, aprendí a amarme de nuevo. Si pudiera dejaros un mensaje sería este: nunca dejéis que nadie os robe vuestra dignidad. Nunca te conformes con menos de lo que mereces y nunca tengas miedo de luchar por tu felicidad.
El pasado puede haber sido cruel, pero el futuro es una página en blanco, esperando a ser escrita por ti. No importa si tienes 20, 40, 75 años o más. El poder está dentro de ti y es inmenso. Viví para contar esta historia, para demostrar que es posible empezar de nuevo, que el dolor puede convertirse en fortaleza y que la vida puede sorprenderte cuando menos lo esperas. Así que levanta la cabeza, respira profundamente y sigue adelante. Tu mejor versión está por venir y espero que la encuentres, tal como yo encontré la mía. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó el corazón, te hizo reflexionar o te trajo un poco de esperanza, por favor deja tu comentario. Dime desde dónde lo estás viendo y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que puedas seguir trayendo historias que inspiran y transforman vidas. Cada entrada es un abrazo de aliento para mí y cada comentario es un recordatorio de que, incluso a la distancia, estamos conectados por nuestras luchas y nuestras victorias. Hasta la próxima historia. Que la vida sea generosa contigo, como lo fue conmigo cuando decidí volver a amarme.